Comenzamos el en vivo, llegué, ya conversamos con Malena, nos acomodamos y me encanta estar aquí hoy en este día tan especial en el que celebramos muchas cosas. Primero, el Día Mundial de la Poesía. Momentos que necesitamos incorporar en una mirada diferente, una mirada que no ve lo extraño porque no es extraño o no ve lo diferente porque no es diferente, que no lo cataloga, que no lo diagnostica, sino que se abre, ¿verdad? Y estoy aquí con la gran Malena Bonilla, de quien ya les he hablado un montón, pero a quien igual quiero presentar. Con ella estuvimos en nuestra asesoría de escritura y elaboramos el libro Piedra de Toque. Y bueno, aquí una breve reseña de Malena. Ella inició su formación docente en el normal me trabé. Normal Rita Lecumberri. Normal Rita Lecumberri. Se especializó como maestra de niños con discapacidad intelectual en la Universidad Nacional Mayor de Perú y se diplomó en modificabilidad cognitiva nivel 1 en la Universidad Diego Portales de Chile. Dedicó 36 años a fascinar como maestra, directora del Centro Prevocacional. ¿Yo por qué dije provocacional? Porque te provocó. En el Centro Prevocacional y de la Unidad Básica Educativa. Trabajó en instituciones públicas y privadas con un estilo de enseñanza innovador y creativo. Fue tallerista, conferencista y panelista, invitada por organizaciones nacionales e internacionales en temas sobre discapacidad intelectual. Colaboró con el Ministerio de Educación en la creación del primer currículo de educación especial en Ecuador. Es asesora voluntaria del Club Rotario Guayaquil Cerro Azul y ha auspiciado a pasantes de varias provincias, apostando el futuro de las personas con discapacidad. Entonces, con discapacidad intelectual especialmente. Y sé que hoy sigue muy activa en todas sus labores de apoyo a mamás con hijos con síndrome de Down, con el Club Rotario, ¿verdad? Entonces tenemos aquí realmente una conversación muy rica, me encantará irlas viendo, que vayan saludando y que por supuesto no duden en comentarnos si tienen alguna pregunta. Querida Malena Bonilla, ¿le parece si comenzamos con un poema en honor al Día de la Poesía? Genial, porque también amo la poesía. Así es. Y la verdad es que lo que escogí de este poema de Mario Campaña, la razón por la cual lo escogí para comenzar nuestro en vivo hoy, es porque habla justamente de un mundo futuro, de soñar con un mundo diferente y de la urgencia de la urgencia de recordar que también podemos comenzar a construirlo hoy. En el próximo mundo podremos más. También ahora podemos más, pero las huellas del desastre y la falta de sueño nos impiden creer que podemos más. En el próximo mundo no será tarde para poder más. Nunca será tarde en el otro mundo. Y por eso podremos más. Cuando hagamos otro mundo, las piezas que hoy no encajan, encajarán sin falta. Música y mundo, por ejemplo, irreconciliables ahora, volverán a armonizarse. Querida Malena, ¿cómo es el mundo futuro a nivel de inclusión con el que usted sueña? Sueño con que no se hable de inclusión, sino que se hable de educación para todos. Es un gran sueño que estamos comenzando. Yo también quiero leer mi poema. Por favor. Es un gran sueño que estamos comenzando y ahora Malena nos va a leer su poema con el que comienza el libro Piedra de Toque. A ver. Yo creía enseñar, pero día a día aprendí que tú y yo somos iguales en tropiezos. Pequeño inventor de mi paciencia, vas por mi corazón en tu propia nave, para que yo le pida al buen Dios una herencia humilde de luz para descifrar tu clave. Yo creí enseñar, pero un día
aprendí que tú y yo somos iguales en tropiezos. Prolongas mi ruta de implementos, nuevos métodos. Esto está oscuro. La música, mejor los cuentos. No, más materiales, que no hay apuro. Yo creí enseñar, pero día a día aprendí que tú y yo somos iguales en tropiezos. Y al final de la jornada, porque tus huellas en mi alma serán siempre de inocencia y alegría, te pediré de la mano ese gran día que me ayudes a no vacilar entre las estrellas. Me encanta, ese poema siempre me conmueve. ¿Qué quiere decir usted, Malena, con que tú y yo somos iguales en tropiezos? ¿Cuál es el mensaje que usted siente que quiere expresar a través de este poema? Porque todos tenemos áreas frágiles en nuestra manera de aprender, todos. Entonces, eso me hace a mí igual que a mis niños o que a mis adolescentes con síndrome de Down. Somos iguales. Esa visión de ver a las personas dentro de su diversidad como iguales, ¿en qué consiste? ¿En que tienen los mismos derechos? ¿En que tienen algo diferente de aportar? ¿Cómo entiende usted esta igualdad? La igualdad la percibo es entendiendo a la creación, porque la creación es diversa. Bendita sea la creación. Ni todos los dedos de nuestra propia mano son iguales. Con mayor razón, los seres humanos. Y esa diversidad nos hace más humanos, nos enriquece, porque en esa búsqueda de cómo llegar a este otro, que lo percibo que necesita algo, así como yo necesito algo. Entonces voy buscando caminos y me torna a mí en mejor persona, con más paciencia. Y la paciencia es el camino de la esperanza, porque uno es paciente en repetir, porque sabe que más allácito ya va a llegar. ¿Para qué nos vamos a apurar? Lo que nos interesa es la riqueza del proceso. ¿Qué palabras tan fuertes en un mundo en el que nos exige cada vez más eficiencia, más rapidez, en donde se vende todo en... La velocidad. Ajá, la velocidad. Me encanta las personas que están entrando. Mayra, qué lindo verla. Lupe, Mayra García, qué lindo lo que pone. Dice, qué gusto ver y escuchar a Malena. Si la recuerda, Mayra García, qué lindo verla. Ella está en Guiarte también. Qué lindo, Mayra Bella, por estar aquí. Y sí, estamos en este Día Mundial del Síndrome de Down. Estamos recordando todo lo que nos une, todo lo que nos enriquece y también repensando en valores sociales que nos hacen una vida más humana, sobre todo de cara a un mundo cada vez más artificial. Me encanta ver aquí a Macris, Olis, aquí les acompaño mientras como. Me encanta, querida Macris, buen provecho. Justamente estaba comentando que este maravilloso libro fue escrito en nuestra comunidad que tenemos en nuestra sociedad en el proyecto de terminar libros, ¿verdad? En mi proceso de escritura, de asesoría, termina tu libro, es donde Malena estuvo lanzando estas ideas y cada sesión con Malena, yo lo que quería era tomar nota de todo, porque cada frase que ella dice se me queda grabada en el corazón, justo ahorita cuando ella dice la paciencia es necesaria para construir la esperanza. A mí se me quedan en el corazón grabadas cada frase de Malena y fue un hermoso proceso el de estar con ella cada semana. Hola, Macris, mi correctora de texto. Exacto, cada semana yo con Malena trabajando en el texto y luego vino Macris, la siguiente parte de la historia, que es donde ya no se le escapa una y es bastante... Y mi manía de poner las mayúsculas. Claro, hay correcciones ortotipográficas, pero también
revisar, por ejemplo, si las referencias estaban correctas, si las paráfrasis eran correctas, ¿verdad? Tanto detalle, entonces era súper fuerte esa parte del trabajo y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con diagramar, que este libro... Las chicas de UBA Studio diagramaron este libro y fue una experiencia bellísima, ir escogiendo la portada, ir escogiendo cada detalle del diseño. Entonces me encanta porque todo lo que vamos a conversar hoy aquí está en este libro, al que vamos a ir haciendo referencia, a propósito de la inclusión, de la empatía, de cómo la empatía cura, que aquí hay algo que Malena tiene que decir, ¿no? Y a propósito de también la importancia de reconocer nuestra voz, la particularidad de nuestra voz y ponerla sobre el papel. Querida Malena, ¿por qué usted cuestionó el título de este en vivo de La empatía cura? A ver, Malena. Porque yo le dije, oye Mariela, esto va a causar conmoción, porque las personas de primer instante van a decir, ¿y qué le pasó a Malena? El síndrome de Down no tiene cura. A mí nunca me ha importado. O sea, he concebido el síndrome de Down, el diagnóstico como un detalle tal vez para ayudar en poner atención en ciertos aspectos de la salud, nada más. Y ahí Mariela tiene una explicación. Claro, lo que pasa es que en realidad, y me encanta por eso que Malena lo haya observado, es natural pensar que curarse no tiene que ver con eliminar la diferencia. Es decir, el síndrome de Down no tiene por qué curarse, ni tiene por qué curarse la discapacidad. Es decir, ver el mundo con una mirada respetuosa hacia la diversidad no quiere decir normalizar, no quiere decir arreglarte, no quiere decir intervenir en ti, no, porque esa es una mirada más antigua quizás, más asistencialista, ¿no? Incluso integradora, pero hoy desde una mirada más contemporánea con la inclusión, lo que queremos es sanar la herida de vernos distintos, sanar la herida de sentirnos superiores e inferiores. La empatía cura no porque arregle al otro, no porque te salve la vida física necesariamente, pero sí porque te da primero digamos, una validación a tu voz y a tu diferencia. Y nos hace entender que tú y yo, aunque seamos distintos, nos complementamos, tenemos derecho a existir, tenemos derecho a ser como somos y podemos querernos como somos. Eso creo que alivia, quizás la palabra más idónea para esto sería alivia en lugar de cura, o sería sostiene, ¿no? Entonces la empatía nos alivia, nos sostiene, nos señala un camino, y creo que cuando hablamos de diversidad también es súper importante entender que no hablamos para como desde una visión normal, aquí estamos las normales y vamos a hablar de personas que tienen una condición como la discapacidad intelectual. No es así, esta mirada no va por allí, porque en realidad todos nosotros estamos sujetos a las necesidades especiales, ¿verdad? Por ejemplo, si yo mañana, Dios no quiera, me vuelvo a caer y me rompo una pierna en lugar de solo rasparme la rodilla y no puedo subir escaleras, ¿verdad? Voy a tener una necesidad especial. Hay situaciones emocionales o de salud mental y tantas cosas que necesitamos una mirada empática para aliviar, para sostener y para incluir. Así que por ahí va el título, Malena. Me encanta lo que dice Lupe. Yo leí el título y pensé que se refería a que la empatía curaba en cualquier relación personal y estuve de acuerdo. Gracias, Lupe. Y por ahí lo quise decir. De verdad que por ahí lo quise decir, ¿no? Que en cualquier relación personal, porque es una mirada contemporánea a la discapacidad y a todo como inclusión, ¿verdad? Así que me encanta que lo podamos conversar. Y bueno, algo que me inspira de este libro que escribió Malena son las historias. Pero antes de entrar en las historias, algo que me gustaría destacar es el prólogo del gran Jesús Flores, y qué honor que es Jesús Flores que esté aquí. Malena ya nos va a explicar un poquito quién es él, pero lo que yo destaco de Jesús Flores es cómo él menciona la necesidad
y de que es indispensable enriquecer el conocimiento al formar y transformar a las personas con discapacidad intelectual, un conocimiento orientado a prestar mejor servicio, ¿no? Él destaca la labor de Malena al ofrecernos un conocimiento que nos permite trabajar desde una mirada inclusiva. Querida Malena, ¿quién es este señor Jesús Flores? Jesús Flores es, primero voy a hablar en primera persona, mi mentor en el mundo del síndrome de Down. Él es un científico e investigador del síndrome de Down de la Universidad de Cantabria, a quien el buen Dios me lo puso en el camino cuando estuve en un centro bibliográfico de Bogotá, ante miles de títulos de libros. Mis ojos se clavaron en ese. Y a partir de ahí, pues ya mi vida cambió y se dedicó al síndrome de Down. Y perseveré tanto en lograr traerlo. En Fascinar creían que yo había enloquecido. Traer a un científico desde España es algo muy costoso. Y bueno, no alargo la historia. Se unió mi perseverancia, mi necedad y la buena voluntad de la directora general de aquel entonces, Gilda Macías Carminiani, y el buen nombre que siempre ha tenido Fascinar para poderlo traer. Él llegó. Y puedo decir que en la historia de Fascinar hay un antes de la venida del doctor Jesús Flores y después de él. Él pone mucho énfasis en toda la estructura del cerebro de las personas con síndrome de Down y da recomendaciones de cuál es el mejor camino para que ellos aprendan, porque todas las investigaciones que él hizo en el cerebro de las personas con síndrome de Down fueron acogidas por el equipo de pedagogos y psicólogos de la Fundación Down 21 de la Universidad de Cantabria. Y entonces ellas crearon el primer método de lectura y de escritura para personas con síndrome de Down, que es el que nosotros aplicamos en Fascinar, y que de verdad los chicos aprenden con esa guía, con esa ruta trazada por las autoras María Victoria Troncoso y María Mercedes del Cerro. Yo diría que parte del índice tan bajo de la comprensión lectora en general que tenemos en el Ecuador se debe a que seguimos con metodologías, con enfoque silábico fonético. Y los niños, cuando son pequeños, no tienen una mente analítica. Los niños en general tienen una mente integralista, concreta. Voy a dar un ejemplo básico. Un niño, cuando ve una bicicleta, no está mirando el manubrio, los pedales, los radios de las ruedas. Él ve la bicicleta como un todo y la bicicleta es algo concreto. Pensemos más aún en lo simbólico que es los sonidos que tiene el idioma, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de enseñar a leer a un niño y se le enseña silábicamente, entonces eso es lo que produce el gagueo a cualquier niño. Se va a beneficiar es cuando en casa hay un entorno lector, entonces claro, ya ahí es otro el cantar. Entonces, con mayor razón, los niños con síndrome de Down, que su parte más frágil en su cerebro es el centro de la discriminación auditiva, del centro cerebral, o sea, la parte del cerebro donde se analiza y se elabora lo que se escucha. Aunque el niño escuche bien, que no tenga ningún déficit de su audición,
pero lo que escucha lo procesa en su centro cerebral de la discriminación auditiva, que no está ubicada en el mismo lugar del cerebro como las demás personas, sino que está en el lado derecho. Entonces el cerebro del lado derecho está ideado para otras funciones. Por eso es que este método acoge la fortaleza que tienen en su discriminación visual. Entonces, ¿cómo no voy a admirar y a nombrar siempre al doctor Jesús Flores, que trajo la luz para el conocimiento pedagógico didáctico, para que los niños con síndrome de Down puedan aprender a leer y escribir? Y esto nos enseña también que detrás de la inclusión y detrás de la educación en general, de una educación para todos, no basta con querer, no basta con la intención, no basta con decir, ok, empatizo contigo. Hay que ir un paso más allá, que tiene que ver ya con el estudio, con la ciencia, con el esfuerzo, y con todo lo que tiene que ver ya con un ámbito académico de investigación. Entonces, querer no es solamente las rosas y el sentimiento, sino que tiene que ver con una decisión de vida y también seguir aprendiendo constantemente. Quería leer algunos de los mensajes que nos han puesto aquí, me encantan. Los leí de lejos, pero quiero revisarlos nuevamente. Me gusta que Mayra dice: gracias por el mensaje de este en vivo, la empatía siempre ayuda. Y que Andrea Sotomayor entra y nos cuenta: qué interesante, siempre es un gusto escucharlas. Es importante porque, bueno, desde Casagrande, en las carreras en la maestría de educación inclusiva o en la de desarrollo temprano, siempre están haciendo énfasis en esta educación para todos. Yo misma aprendí mucho de esta maestría de educación inclusiva y me gusta que, digamos, combinemos esta idea de que la empatía y de que el cuidado del otro también es algo que se aprende, que se lee y que se debe enfocar desde lo académico. Gracias, Pocha Granja nos dice que excelente. Mayra dice, bueno, ya leí lo de Mayrita, ya saludamos. Qué linda, Moniquita de Llanón dice: qué gusto este encuentro, conozco a Malena desde más de 30 años, la tía de mis hijos, Karina Torres, tiene síndrome de Down. Ella cumplió 52 años. Entonces, Malena fue su maestra. Gracias, Moniquita, qué orgullo tenerla por aquí. Moniquita, una maestra impresionante que trabajó también en el ámbito de la educación inclusiva y que parte del legado que me deja es reconocer que porque una persona tenga una necesidad especial no significa que la tienes que tratar ni como menos, ni como pobrecita, ni desde una mirada asistencialista, sino también con, digamos, en la igualdad, en el sentido del trato y del respeto que amerita todo ser humano, ¿verdad? Me gustaría pasar un poquito más a esta idea de la historia. Algo que me encantó de escribir este libro junto a Malena fue el de hacer un recorrido por la historia de la discapacidad en nuestro país. Malena viene de digamos, el relato en este libro comienza en la década de los 60 finales, en donde todavía no había educación inclusiva, y algo que me gusta de este libro es que nos hace ver una transformación en la mirada de la educación inclusiva en nuestra ciudad y en nuestro país. Malena, ¿cómo era este tiempo en el que no había educación inclusiva y cómo recibe usted el llamado a la educación inclusiva? Ni siquiera cuando yo comencé a ejercer como maestra itinerante en casas, ni siquiera había servicios educativos para niños con discapacidad intelectual. Ya habían servicios educativos para niños con discapacidad física, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, pero para niños con discapacidad intelectual no había nada, 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 nada. La pionera aquí en Guayaquil y en el Ecuador fue Marcia Gilbert de Babra. Y entonces en esa época usted recibe una llamada de una madre. ¿Qué hacía una madre con un hijo con discapacidad intelectual? ¿A dónde iba? No lo aceptaban en el colegio, pero Malena trabajó con él. ¿Cómo fue esa historia? Esa historia comienza con una llamada telefónica
de un ex maestro mío del normal, el doctor Rodrigo Crespo Toral, pediatra. Él me dijo, mira Malena, ha llegado una familia que ha estado viviendo fuera del país y la mamá me dice que requiere una maestra que vaya a la casa. Me dio la dirección y todo, yo fui, hice la valoración del niño para darme cuenta de más o menos el perfil funcional de él y cuál mi sorpresa, y detecté que era un niño con discapacidad intelectual. Entonces le dije a la mamá, yo soy formada como maestra, pero su hijo me ha hechizado y voy a tomarlo. Y lo que voy a hacer es comprarme libros sobre discapacidad intelectual, que además las librerías aquí tenían muy poco y ellos tenían que encargar de países cercanos libros para que yo me siga nutriendo. Ahí yo me percaté que mi vocación era trabajar con niños con discapacidad intelectual, porque tenía que crear tantas alternativas que también ahí descubrí que eso me fascinaba. Y realmente fue un tiempo de mucho aprendizaje para mí, y el niño aprendió lo que necesitaba aprender. Cuéntanos un poquito, entrando más al síndrome de Down en específico, ¿en qué sentido trabajar con niños con síndrome de Down y sus madres le ha abierto a usted puertas hacia un mundo y una mirada diversa, empática y más humana? También quisiera saber ciertos detalles, como todos los niños, bueno, todas las personas con síndrome de Down tienen discapacidad cognitiva. ¿Cuáles son las diferencias en las, digamos, dentro del síndrome de Down? A ver, orgánicamente, la mayoría de los niños con síndrome de Down tienen necesidad de un control visual permanente, ¿no? Un control auditivo y de la tiroides. Y por ese lado, cada quien es un universo único, ¿verdad? Lo que marca la diferencia entre uno y otro se concilia perfectamente con la conceptualización actual de qué es la discapacidad. Hasta hace un tiempo, la discapacidad lo tenía alguien que tenía un cociente intelectual ridícula cifra, porque los seres humanos no somos un porcentaje, una cantidad. Además, porque las pruebas para obtener el cociente intelectual se basan mayoritariamente en procesos matemáticos y de lenguaje. Entonces, las otras inteligencias que todo ser humano tiene no aparecen allí. Ahora, el concepto de inteligencia es un concepto que tiene muchas aristas, y el concepto de discapacidad también. Entonces, ahora se conceptúa la discapacidad en la medida en que esta persona requiera o no requiera X cantidad de apoyos. Un ejemplo, ¿por qué será que un niño, supongamos, un niño en una escuela no le va tan bien? Lo cambian a otra escuela y le va mucho mejor. Sigue siendo el mismo niño. Tal vez porque en esa escuela hay menos cantidad de niños, tal vez porque la iluminación del aula de esa escuela es la que él requería, tal vez porque la maestra de esa otra escuela era más flexible, más abierta, tal vez porque esa maestra de la otra escuela lo sentaba, lo ubicaba en un lugar donde la luz le ingrese mejor. Esos son los diferentes apoyos. Apoyo no es solamente un objeto material. Apoyos son diferentes asuntos que a veces dejamos de ver, de anotar, de darnos cuenta. Entonces, el síndrome de Down va a estar determinado por los diferentes apoyos que el niño haya tenido o tenga en su hogar.
No es lo mismo un niño con síndrome de Down, que es hijo único de una mamá que no tiene esposo, que un niño con síndrome de Down de la misma edad, pero que en su casa hay más hermanos y sí tiene papá. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Todos los seres humanos necesitamos las diferentes maneras de guías que nos dan la mamá o el papá. Y también vamos a hacer de una manera, si tenemos muchos hermanos o si tenemos pocos hermanos o si somos hijos únicos, aunque no tengamos síndrome de Down, con mayor razón en una situación de una persona con síndrome de Down. Entonces, no se puede dar una respuesta categórica y única como molde, porque los seres humanos no encajamos en moldes. Somos únicos. Gracias a Dios. Sí, porque si no, yo pereza estaría frita, porque en tu molde me sobra espacio. Entonces, terrible. O tú querer encajar en el molde mío quedarías achicharrada. Entonces sería terrible. No, eso de encajar en los moldes nunca se me ha dado, la verdad. Y creo que eso es algo bueno y creo que eso es algo que tenemos que aprender a respetar, ¿no? Sí me gusta también la idea de recordar cómo cada persona, independientemente de su diagnóstico, es, digamos, valiosa, única y tiene, digamos, un lugar especial y debe ser mirada, además. También siento que mucho de nuestras opiniones y de lo que vamos construyendo socialmente tiene que ver con las historias que vivimos. Yo les quería compartir la historia con mi primo Yeye. Yo cuando era chiquita tuve a mi primito Yeye, él falleció pronto, yo era muy niña cuando él falleció, pero lo disfruté algunos años. Mi primo Yeye, hijo de mi tío Pilucho y mi tía Janet, era súper travieso, él tenía síndrome de Down. Y me gusta que Malena destaca las diferentes inteligencias, porque él era inteligentísimo, era tremendo. Se tenía conquistado al señor de la tienda que siempre le daba la cola, el caramelo, el no sé qué. Luego por ahí tenían que irlo como frenando de que si no, él como era tan inteligente y tan astuto, conseguía que las personas le fiaran o le regalaran diferentes cosas ricas porque él era súper goloso, se conocía todos los nombres de la gente del barrio. Cuando ya estaba adolescente, el consultorio del doctor Manrique quedaba al lado de mi casa y entonces allí era la etapa en que Yeye iba con el empleado que tenía el doctor Manrique, iban al banco y en el banco pues era que Yeye entraba y entonces ya de las ventanillas lo atendían al primero, porque Yeye con su sonrisa. Es lo más tierno que había. Y su manera de ser hacía que, claro, el resto de la clientela no protestaban ni nada, porque es que era encantador el muchacho. Era divertidísimo, el más divertido de los Manrique, que ya son hermosos y divertidos los Manrique. Y realmente Yeye jugaba conmigo, me hacía sentir bienvenida en su casa, compartíamos con mi prima Yanecita y con Yeye en algunos momentos y era muy bonita la experiencia de sentir que una persona mayor a ti, porque Yeye era bastante mayor a mí, me paraba bola, me prestaba atención y se alegraba de verme, ¿no? Entonces, esa es una inteligencia emocional altísima que daba luz, justamente ahora que les decía a mis primos, ay, vamos a recordar a Yeye, voy a estar con Malena Bonilla hablando de la empatía, del síndrome de Down, mi primo José, hermano de Yeye, me decía, él fue una luz en el mundo. A nosotros se nos rompió el corazón cuando él falleció, él tenía algunos problemitas ya de salud, ¿verdad? Se complicó, la familia dio todo, me acuerdo que mi prima estaba en mi casa cuando él falleció y realmente vivimos muy de cerca el dolor de ver que una persona tan querida tenga que partir tan pronto para nosotros, ¿verdad? Pero qué poderoso su legado. Entonces yo siento que imagínate, haber escondido por tanto tiempo en nuestra sociedad a personas con capacidades diferentes, no, yo no hablo solamente como para favorecer a las personas con discapacidad. Hablo de que no nos privemos nosotros, las personas que de pronto no tenemos alguna discapacidad cognitiva o no tenemos síndrome de Down, que seamos nosotras las personas que no nos privemos de compartir y enriquecer nuestra vida con estas historias, ¿no? Entonces, eso les quería compartir. Ahora, en la década de los 70 nace Fascinar.
y con Fascinar una nueva mirada a la educación inclusiva. En esta época todavía estamos en una mirada de integración, porque también tenemos que entender que vamos avanzando conforme las épocas y que aún hoy hay mucho que tenemos que revisar de la mirada que tenemos, aprender de la historia y de la evolución de la educación inclusiva en nuestro país. Nos ayuda también para entender la proyección que como individuos, seres humanos y sociedad queremos seguir construyendo, porque también ese es un tema muy político. ¿Cómo fue la década de los 70 en Fascinar? ¿Cómo fue que usted entró a Fascinar? Bueno, cuando Marcia Gilbert regresó graduada de Francia, por ahí alguien nos presentó y un día X yo recibí una invitación a almorzar juntas. Entonces, bueno, ahí surgió un nexo. Ella quería que yo ingresase a Fascinar, pero yo estaba comprometida con otros planes. Pero la amistad continuó y ella siempre generaba grupos de estudio con libros nuevos que le enviaban o que alguien que se fue de viaje traía. Y aunque yo no era parte de Fascinar, siempre estaba en esos grupos de estudio. Me acuerdo toda la colección de Picky Bayer. Entonces esos libros marcaron una mirada de la corriente francesa, ¿ya? Cuando yo ya ingresé a Fascinar, la vida era maravillosa. Qué hermoso eso. Porque tener como directora a Marcia Gilbert de Babra es como tener una luz permanente. Yo recuerdo de ella que ella todos los días pasaba por las aulas y lo primero que entraba al aula era la sonrisa de ella. Y luego la mirada para detectar qué algo bonito y nuevo había ese día en el aula. Y ella siempre hacía alusión a eso. Entonces, claro, uno le convertía el día en un día de una motivación alta. Y ella me hizo recorrer con niños pequeños, con medianos, con adolescentes. Me tenía de un lado a otro. Ya después me di cuenta que cuáles eran las intenciones de ella. Ella me estaba preparando. En ese momento yo no sabía, inclusive un día le dije, Marcia, que es que yo no valgo. Yo no valgo para esto y me pones acá. Y ella me cogió del hombro. No seas bobita, no molestes. La amo. Y bueno, pues rotaba y me mandaba que, me acuerdo tanto a la Cruz Roja, que dé charlas a madres de familia. Me mandaba a diferentes lados, hasta un día me mandó a un hospital porque habían médicos que querían saber, bueno, ¿cómo es este manejo de los niños con discapacidad intelectual dentro de una escuela? Para ellos eso era una incógnita. Y hay algo que recuerdo así de la manera de ser de Marcia. Cuando me mandaba a la Cruz Roja para que dé esas charlas a madres, me decía, Malena, lo más llana posible, no te vayas a poner científica. Pero cuando me mandó al hospital a que de esa charla que los médicos habían querido saber cómo era una escuela, qué era, entonces me dijo, Malena, ahora sí ponte científica. Y yo muy obediente me puse científica. Entonces, bueno, son situaciones que agradezco de corazón. Me siento privilegiada de haber, que Marcia me haya llamado, me haya llevado a Fascinar. En ese sitio, cada vez que voy soy feliz. Es mágico. Yo hice unas prácticas allí, es mágico. Antes de seguirles contando de Fascinar y las pequeñas cosas que comenta este libro sobre esto, quiero leer algunos comentarios. Me encanta leerlos y han hecho reflexiones muy lindas. José dice, la inclusión es lo importante en todo. El ente sea educativo, cultural y social. El insertar a la persona ayuda a que haya más empatía. El que se sepan los diferentes tipos de discapacidad. Así es, José, y me encanta tu lucha también por justamente la igualdad de todo, de derechos, de presencia, de atención en el área de la diversidad.
Moniquita dice, gracias Marielita, nuestra profesión nos inclina mucho a la verdadera empatía. Dios siga bendiciendo el camino de Malena. Gracias, Moniquita, por esas hermosas palabras. José dice que no se generalice que la discapacidad solo es intelectual. En mi caso, es decir mielomeningocele, es decir, ¿qué es eso? Pero en donde estudié, que fue en una unidad, tuvieron el reto. Y es que eso se debe hacer, instruirse, no evadir ni excluir. Ahora ser quien de un granito de arena a través de talleres poéticos y entender otra discapacidad es contribuir lo que hicieron por mí. Así es, José trabaja en el área de la literatura, de la poesía, ha escrito libros con Augusto Rodríguez, así que sí, gran poeta premiado en el último encuentro de Eliana Espinel, que es un premio importante en poesía. Así que gracias por tus comentarios aquí, querido José. Y Mayra señala que Marcia Gilbert es una gran persona. Así es, cuánta humanidad. La verdad es que conocer a Marcia es toda una experiencia, uno se nutre muchísimo porque la mirada, ¿no? Yo sí quiero hacer un énfasis en que la empatía comienza por la mirada, ¿cierto? Y qué lindo lo que contaba Malena hace un ratito, de que entraba Marcia a un salón de clases y veía lo bueno, veía lo bonito, veía la luz en las personas, no estaba señalando el error, lo perfectible, lo dañado, no estaba en una mirada de supervisión, lo que no quiere decir que también no tengas que hacerlo en algún momento, claro. Pero vamos a que la mirada va desde el sostén y va desde el aprecio, ¿no? Y esa es una mirada que es muy bonito cuando tú conoces a personas que fundamentalmente miran el mundo desde esa posición, desde lo que puedo hacer, desde lo que puedo contribuir, desde lo que puedo dar, y no desde lo que está mal y lo que debe ser mejorable y lo que debo de destruir. También sobre Fascinam quería comentar algo que Malena en su libro Piedra de Toque, y algo que tenemos que hablar es por qué se llama Piedra de Toque, porque Malena comenta, digamos, la imagen que nos da de Fascinam, que es una imagen y es un lugar muy bonito. Malena dice, siempre me enorgulleció el proyecto de preparación de los estudiantes en los pretalleres de carpintería inicial, costura, manualidades y refuerzo académico. Hasta ahora conservo con gratitud una placa conmemorativa que me otorgaron los padres de familia y alumnos de la institución en reconocimiento de los frutos de esta actividad. Recuerda a muchísimos profesionales, habla de toda una tarea titánica para conseguir, digamos, fondos y tener un pequeño respiro a partir de donaciones, ¿cierto? Entonces, de verdad, qué lindo lugar Fascinam, porque cuando uno habla de Fascinam, habla de una comunidad, ¿no? ¿Cómo eran esos talleres, Malena? Eran los pretalleres, porque los talleres ya es cuando es producción a otro nivel. Yo dirigía el programa prevocacional donde habían pretalleres ideados para adolescentes que debían rotar cada año por uno de ellos, y en primer lugar era la concepción de que eran adolescentes. Entonces el programa aludía a esa etapa de la vida donde es muy importante el grupo y la diversión. La diversión. La diversión. Cada viernes los llevaba a las discotecas. Pero escuchen, a la discoteca. A la discoteca. Ahora, claro, el buen Dios me dio a un esposo que me apoyaba en esos arrebatos, pero bueno, íbamos a las discotecas y claro, yo iba a la discoteca, palabreaba previamente para que los costos sean mínimos y les decía que en un momento dado había que prender la luz porque adolescentes son adolescentes. Entonces ellos se reían porque claro, chicos de Fascinam, son bobitos, no importa, y no, pues son adolescentes en primer lugar. Lo otro es añadir. Bueno, también, además de eso, para darles un respiro a los padres, porque esa etapa de la vida es compleja para todos y para los chicos con síndrome de Down o con discapacidad intelectual, aún más, porque tienen muchas interrogantes. Entonces, planeamos un viaje de una semana. Nos fuimos a Riobamba.
una experiencia preciosa. Y si me está viendo la cuñada de Karina, Karina fue elegida por votación democrática de todos los adolescentes la reina de ese viaje. Una experiencia lindísima. Lo que los chicos hicieron antes de viajar, se asomaban en el bus y le decían a la mamá, mamá llora, yo feliz. Claro, llevamos de cada chico una carpeta con todas las alergias, medicamentos o cosas. Viajamos con un médico y cada profesional era responsable de X cantidad de chicos, y había una niña, una adolescente que requería mucho apoyo porque tenía movilidad reducida. Entonces ella fue absorbida por una voluntaria, por María Cristina, que la recuerdo, y cuando llegamos a Riobamba decían los varones que estaban por ahí, llegó la Xuxa de Guayaquil, porque es muy bonita ella, muy bonita de su rostro y su alma bella. Entonces, esto era el prevocacional y manejaban la pequeña carpintería, o sea, con taladros, sierras manuales, confeccionaban elementos, se los vendía internamente o en lugares específicos, y los chicos con el instructor del taller se iban con ese dinero, todos los chicos, a comprar otra herramienta más. Entonces, para los chicos eso era, pero vivían todo el proceso, ¿no? De confección, de venta del producto y el resultado en beneficio de todos. Este es un libro lleno de historias. Este es un libro que yo recomiendo para profesores, para psicólogos, para todas las familias. Si algo a mí me deja esta lectura es justamente escuchar cómo era el mundo, cómo sigue siendo ahora, en relación a la mirada hacia el otro, y también desmontar ciertos prejuicios, ¿no? El prejuicio de que tengo que asistirlo porque no puede. No, acá Malena en este libro nos pone tantos ejemplos sobre cómo trabajar cuando eres profesor en pos de la autorregulación del estudiante, de romper ciertas barreras, de dar ciertos andamios, pero tampoco de hacerlo una persona limitada, tampoco dejarlo limitadito, sino al contrario, invitarlo con los andamios correspondientes y la mirada que lo sostiene, llevarlo a un siguiente nivel, a la posibilidad de que pueda vivir fuera de la sentencia de un diagnóstico, que pueda vivir fuera de una, digamos, de un carácter secundario, en donde no puedes tener una vida con todo lo que la vida implica, como ir a discotecas. Ahora, aunque son relatos que se leen muy fácilmente, tienen implícitas múltiples corrientes pedagógicas. Así es. No dice ahí esto corresponde a tal autor, no dice, pero ahí está. Y el maestro bien formado va a ir descubriendo a los diferentes pedagogos y psicólogos que subyacen en la ejecución de X, Y, Z acciones. Pero sobre todo nos damos cuenta como profesores que la inclusión no tiene que ver con la técnica o la metodología, tiene que ver con una mirada, tiene que ver con la empatía y tiene que ver con querer conectar. Muchos de los relatos de las historias que están aquí con Malena comienzan por mirar, por ver, por atender, y a partir de la necesidad del otro ir construyéndole un camino. Quería leer el comentario de Mayra que puse hace un ratito. Gracias, Mayra, por ponerlo, estaba esperando el momento para leerlo. Mayra dice, sí, Marci es grande, pero me refería a la humildad de Malena y que es una gran persona. Gracias, querida Mayra, por eso estoy muy de acuerdo. Ahí se ruboriza, la amo, qué bella. Guevara de Soro dice, gran institución, ayuda enorme a personas que la necesitaba. Así es, y sigue siendo una gran institución. Estuve hace poco haciendo unas prácticas dentro de la, digamos, dentro de la educación inclusiva, que yo seguí en la maestría de educación inclusiva en Casa Grande, y tuve el privilegio de aprender de grandes profesionales de fascinar y conocer de cerca estos talleres de costura, estos talleres
Esos sí son talleres. Esos sí son talleres, sí. porque ya son profesionalizantes, porque los preparan para luego salir a trabajar, ¿no? Así es, él se refería a los pretalleres y yo a los talleres. Y en verdad es un ambiente muy bonito en donde uno se lleva no solamente un abrazo al corazón, sino unas técnicas muy precisas y un estudio muy serio de cómo hacerlo, por qué hacerlo, con qué fundamentos teóricos hacerlo, ¿no? Entonces, sí, gracias por todos sus comentarios. La verdad es que estamos llegando al final del en vivo. Nos quedan algunos temitas que les quiero compartir. Una pequeña pausa que quiero hacer es invitarlos a leer más sobre el tema de la inclusión desde diferentes tipos de textos. Aparte de Piedra de Toque, que obviamente es mi libro favorito y que ya nos va a decir Malena por qué se llama Piedra de Toque, qué significa Piedra de Toque. Ya vamos a ir hacia allá. Y que es un libro que lo pueden conseguir, me pueden escribir a mí por interno, al Instagram de Malena, lo pueden comprar, está disponible. De verdad que les recomiendo, aparte tiene una letra grande, maravillosa, eso es lo que más me gusta, que puedo leer con facilidad, sin mis extra lentes. Les quería comentar otros libros que los invito a revisar si les interesa este tema. Un libro que a mí me marcó mucho se llama Sostener la mirada, de Karina Marín. Ella estuvo hace unos 3 años quizás aquí en la Feria del Libro. Y para mostrarles por qué me interesa tanto este libro, les quería leer un extracto muy chiquitito y es que ella comenta justamente de qué forma su mirada a su hijo es un tema al que ella debe atender, que le preocupa y que por allí está el camino, ¿no? Ella dice, a lo largo de los últimos años, mirar al hijo se ha afianzado como el acto que va modelando mi trayecto de vida, de la angustia al asombro, pasando por el miedo y la nostalgia. Mis ojos han aprendido a deponer las armas. Si antes sus movimientos y acciones me dejaban perpleja, porque estaban determinados por un diagnóstico y eran censurados por evaluaciones terapéuticas apresuradas, observarlo hoy suele ser lo que detona risas compartidas, horas de juego y abrazos que preceden al sueño. Envidio su calma y su manera tan leve de estar en el mundo. Siempre lloro cuando leo eso, no puedo, porque es impresionante cómo el enfocar la mirada, no hacia el diagnóstico, no hacia lo que te limita, no hacia lo que te molesta, lo que te irrumpe en tu, entre comillas, normalidad, sino lo que te abre a entender al otro, es tan sanador para uno mismo. Entonces, bueno, les repito el nombre de este libro también, Sostener la mirada. La autora es Karina Marín. Ella tiene Instagram, le pueden escribir directamente a ella. Yo lo compré en Casa Morada hace algunos años. Podrían escribir a Casa Morada también si lo tienen. En Argentina tuve la oportunidad de comprar este libro. Se llama Formación de Educadores para la Inclusión Educativa. Es de Vanessa Casal y María José Néspolo, que son compiladoras. Y algo que quiero destacar de este libro, algún día ya les hablaré un poco más de este libro, porque en verdad es muy técnico y muy práctico, pero nos habla desde el inicio de la definición de inclusión, ¿no? ¿Qué es la inclusión? Y entender que la inclusión también es un tema político, es un tema que debe ser atendido, debe ser comprendido, pero que también debe ser, normado desde la política, ¿cierto? Y habla también de toda la historia de la inclusión que yo les comentaba, que pasa pues primero por un enfoque de al principio del mundo en el que quien era diferente pues estaba regulado y era legal que lo eliminen, que lo maten, que lo exilien, ajá, que lo tiren por el barranco. Luego te habla de cómo en la Edad Media eran bufones. Eran bufones, eran partes de circos. Entonces, ¿cómo hemos ido transformando nuestra mirada? Es un libro, este de acá, que nos habla de la historia de la inclusión y que nos ayuda a ubicar cómo estamos hoy. Venimos de una mirada anterior, bueno, porque en el siglo XIX se menciona, es cuando empiezan a trabajar con la inclusión ya desde un punto de vista más científico, pero sigue siendo asistencialista, o sea, la persona se va al manicomio, ¿no? Por tener capacidades diferentes. Entonces, son etapas en nuestra historia de la forma en la que como humanidad hemos mirado al mundo.
y luego viene esta etapa asistencialista, integradora, que todo es bueno, es decir, en función de que trates de hacer algo por alguien es bueno, pero bueno no significa suficiente. Y aún hoy que estamos desde la perspectiva de una mirada inclusiva, hay muchísimo por hacer. Pero todo comienza con nosotros, ¿no? Con la empatía. Y bueno, entonces ya no estamos en esta idea de rehabilitar al que es diferente, sino digamos, de la educación inclusiva. Entonces, este libro también les quería comentar. Y por supuesto, la literatura tiene tanto que decir. Yo les recomiendo esta novela, Malena, si no se la ha leído, se la recomiendo. Guillermo Arriaga, Extrañas. Hace un ratito les leí la mirada de una madre que se embeleza, pasa de, digamos, sentirse triste a embelezarse con la mirada hacia su hijo con una capacidad distinta. Pero acá en Extrañas vemos la mirada de una madre. Esto es el contexto de este libro es en la Edad Media. Y bueno, el libro es increíble, está narrado sin un punto, porque en esa época la redacción, decía Guillermo Arriaga cuando vino a la FIL, que no se escribía con puntos en la Edad Media. Yo me quedé como, ah, no sabía, wow, fun fact. Y bueno, entonces no hay un solo punto, ni seguido ni aparte, y se entiende perfectamente. Hay un gran cuidado en el vocabulario, pero bueno, más allá de los cuidados literarios, que no me voy a meter hoy, está el tema de la discapacidad, de la mirada hacia lo extraño, de diferente, en el contexto de la Edad Media. Y les leo una partecita para que vean lo interesante que es. Una madre lleva a su hija al doctor para que la revise. Y el doctor le pregunta, ¿no? ¿Cuál es su problema? Y ella dice, ellas son extrañas. El doctor dice, me sorprendió el uso del plural cuando antes había hablado de ella. ¿Extrañas? Pregunté. Y al final lo que ocurre es que son siamesas. Entonces, ¿cómo la madre está pidiendo que las arregle desde la medicina? Que tiene mucho dinero y que lo que quiere es que le corte la cabeza a una. Y el doctor le dice, pero son dos. Entonces, ¿de qué forma esta mirada de arreglar, cercenando una cabeza, una vida, ¿no? Ese arreglar es también no ver, no mirar esa riqueza, esa empatía en el otro. Así que les quería compartir todas estas lecturas. También les quería compartir este libro de Cristi Montalbán Pope, Brazadas de Confianza, que también con Macris Andrade, en nuestro programa de Termina tu libro, de acompañamiento a la escritura, construimos juntas. Cristi escribe este libro en donde explica la metodología acuática Pope y menciona cómo también ellas tienen una gran experiencia, sobre todo Alexandra Pope trabajaba con muchos niños con síndrome de Down, jóvenes con síndrome de Down en la natación. Son la única escuela ahora que trabaja y sabe cómo trabajar con personas con capacidades diferentes, ¿sí? En este libro hay relatos de cómo han enseñado a nadar a personas de diferentes capacidades, trabajan con niñitos de meses, ¿verdad? Yo misma tuve a mis dos hijos allí en natación con ellas. Es un libro súper inspirador. Entonces, realmente me encanta también regresar al libro de Malena y ver que cuando hablamos de educación inclusiva, cuando hablamos de empatía, cuando hablamos de inclusión, hay una larga data, muchos libros alrededor de este tema y que si es un tema que nos interesa, podemos seguir desde la literatura, desde la pedagogía, seguir indagando. Querida Malena, para ir terminando nuestro en vivo, ¿cuál es la posición hoy que usted tiene frente a las madres con síndrome de Down? ¿De qué manera usted sigue dando apoyo? Las madres llegan a mí en la mayoría de los casos porque a sus hijos los han rechazado de las escuelas. A veces han recorrido hasta 8 escuelas donde les dicen no estamos preparados, no hay cupo, etc. Entonces las pobres, digo las pobres porque vienen con el corazón destrozado. Y ahí pues las escucho, primero dejarlas que se desahoguen y darles esperanzas de una nueva mirada, de ver qué más se puede hacer. Y como de todas maneras sí hay escuelas donde sí reciben
a los niños con síndrome de Down, y esos niños sí están avanzando, sí están aprendiendo, porque que los reciban es una cosa, pero lo que interesa es que pasen bien, que se sientan parte de y que aprendan. Entonces sí hay escuelas donde los niños con síndrome de Down son recibidos. Ha habido ocasiones que las mamás han estado tan angustiadas que para ir a recibir el primer reporte del rendimiento del niño me han pedido que las acompañe. Y van temblando, desesperadas, y yo digo, pero tanto es el sufrimiento, ¿no? Y en este acompañamiento he ido detectando asuntos. Ahora también depende cómo uno llega, ¿no? Como uno, en el caso mío, yo cómo llego a esa escuela con la mamá, qué hago, qué digo, qué no digo. Primero escucho mucho y luego voy dando mis aportes. Y bueno, esas han sido las diferentes modalidades. Ahora también, ¿por qué yo a mi libro le puse piedra de toque? Con esa pregunta vamos a terminar. Y aquí Lupe estaba, ya, pero ¿y por qué se llama piedra de toque? Pero díganos, a ver. Porque los joyeros usan una piedra que se llama piedra de toque, que les sirve a los joyeros para calibrar la calidad del oro. Entonces, el niño con síndrome de Down en el aula calibra al maestro que tiene. No es el maestro el que calibra al niño, es el niño que calibra, es el que pone en evidencia cuál es el perfil humano que tiene esa maestra. Por eso se llama piedra de toque. Me pareció tan poderoso que lo escogimos como título. Realmente trabajar primero en nosotros mismos, aceptar nuestras fragilidades, querernos con nuestros defectos, abrazar nuestra vulnerabilidad. Es el primer paso para luego poder no tirarlo a la sombra, sino aceptarlo y abrazarlo en el otro, ¿verdad? Cuando somos muy duros con el otro, también debemos preguntarnos si no estamos siendo demasiado rígidos con nosotros mismos, ¿sí? Vivimos en un mundo cada vez más rígido y polarizado, hay noticias que nos escandalizan y hay cada vez desde el poder un lenguaje de exclusión. Estamos regresando a un mundo más excluyente, al menos desde ciertos discursos políticos actuales. Y por eso es más importante que nunca, y sobre todo en un día como hoy, volver a celebrar la poesía, volver a celebrar nuestras diferencias, reconocer el hermoso legado que nos dejan las personas con síndrome de Down desde su vida, desde sus historias, desde su vulnerabilidad, y también reconocer nuestras propias falencias, nuestras propias debilidades y esas fortalezas que quizás para otros no son fortalezas, pero que si las miramos son características únicas y valiosas en nosotros. La empatía nos une, la empatía nos permite aceptarnos más allá de las etiquetas y nos permite escuchar las historias que tenemos y que nos hacen más humanos. Así que esa es la invitación para hoy y ya vámonos, Malena, que tengo hambre. ¿Nos vamos a almorzar? Sí. Nos vamos a almorzar. Y además es que se acuerden que la neuropedagogía ha hecho muchos avances y que ahora que ya sabemos cómo es la estructura de nuestro cerebro y de qué manera la serotonina y las endorfinas intervienen en el aprendizaje. Es mejor la alegría que la reconvención. Es mejor la alegría. Nos quedamos con esa frase maravillosa de Malena. Que tengan un día súper alegre, súper feliz. Yo todavía no sé qué voy a comer, pero sé que voy a comer rico. Y vamos a chupar. Y vamos a chupar. Eso me hace feliz. Siempre nos vamos con Malena a tomar un traguito por ahí. Y ya saben, si quieren piedra de toque, nos escriben, ¿cierto? A Malena o a mí, compren este libro. Es maravilloso, regálenselo a la tía, a la prima, a la abuelita. Está bellísimo este libro. Bueno, chao con todas, me encanta verlas. Bye, bye.